Buenas tardes con todos, sean bienvenidos. Bueno, mi nombre es Judith Lumba y en esta oportunidad IFMCA-UNEC, a través del Comité SCOMI, les trae la actividad titulada Bases de Electrofisiología Cardíaca, Registro, Derivaciones Estándar y Especiales. Para ello, contamos con el apoyo del doctor Michael Cortés Sandoval, quien es cardiólogo del Hospital Nacional de Edgardo Rebagliati Martins, máster en cardiología clínica, está maestrando aritmología cardíaca, clínica e intervencionista y docente en la Universidad Nacional de Cajamarca, a quien le damos la bienvenida y agradecemos mucho su colaboración y lograr hacer posible esta actividad. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Vamos a empezar acerca de la parte de electrofisiología cardíaca y acerca de la parte de la toma y algo de electrocardiograma normal, para que así puedan los siguientes módulos ser más factible y entendible cada uno de la parte eléctrica del corazón, que es un tema muy apasionante. Bueno, esta es la parte. ¿Sí se puede ver las imágenes? Se puede ver, doctor. Sí se puede ver, ¿no? Sí, doctor. Listo. Dentro de esto podemos ver, dentro de la estructura cardíaca, lo que te registra el electrocardiograma viene a ser toda la parte eléctrica del corazón, es decir, cómo se despolariza ese ventrículo, cómo se despolariza esas aurículas, cómo se despolariza el sistema de conducción, y todo eso se va a registrar en el electrocardiograma. Recordar que el nodo sinusal es el marcapaso del corazón de manera fisiológica, es el que va a tener una frecuencia mucho mayor que el resto de la parte eléctrica del corazón, del sistema de conducción, y así que hay que recordarlo que está justo en la parte posterior con la desembocadura de la vena cava superior y que es epicárdico, por fuera. Y muy importante recordar que esto que lo han visto en anatomía, porque al tener una cirugía que comprometa esta zona de la vena cava superior o de la orejuela derecha, se va a alterar el funcionamiento de este nodo sinusal. Así que hay que recordarlo exactamente. Y esta es la posición normal anatómica de un corazón. Hay que recordar por la parte anterior tenemos el ventrículo derecho y más lateralizado el ventrículo izquierdo. Es por eso que el ventrículo izquierdo, que tiene mayor masa y mayor volumen, mayor miocitos, va a dar la resultante de la despolarización de los ventrículos y va a estar dirigida un poco más a la izquierda del tórax. Si esto es el tórax, aquí vamos a tener que va a ir más dirigida a esta zona, porque es donde está más pegado el ventrículo izquierdo, es decir, más lateralizado. Es por eso que en las precordiales, que supongamos colocarlo B1, B2, B3, B4, B5, B6, aquí es donde vamos a ver las R's más grandes, porque aquí va a haber mayor masa. Vamos a ver que a mayor masa de despolarización, mayor amplitud va a ser en el registro en el electrocardiograma. Así que esto es lo fisiológico del sistema de conducción. Tenemos el nodo sinoatrial, el nodo AB, el nodo sinoatrial, que su frecuencia es entre 60 a 100. Se va a conectar dichos nodos del sinoatrial y el nodo AB mediante sistemas de conducciones, haces. Todos estos haces son fibras musculares especializadas en conducción. No son fibras nerviosas, es decir, no tienen mielina como suelen ser los nervios, sino son músculos especializados que van a transmitir un impulso de célula a célula. Así que estos haces van a permitir la conducción
no, recordar entonces que la despolarización empieza del nodo sinusal y el nodo sinusal está a la derecha, entonces toda esta despolarización auricular va a empezar de derecha a izquierda. Entonces todo va a despolarizarse desde aquí y va a pasar hacia la parte izquierda por estar el nodo sinusal en la parte derecha. Y luego tenemos el GIS. Luego del GIS vamos a tener dos ramas, la rama izquierda con su fascículo anterior y su fascículo posterior. Algunos describen otro fascículo intermedio, 3 fascículos de la rama izquierda, y el derecho, eminentemente, que va a ir por la banda moderadora en la parte del ventrículo derecho. Así que el sistema excitoconductor son células especializadas que transmiten la actividad eléctrica. En este caso, el más importante es el nodo sinusal. Luego tenemos el nodo auriculoventricular, es las de GIS, luego esta división va a dar la rama izquierda de las de GIS, la rama derecha, y por último vamos a tener las fibras de Purkinje. Este es un plexo subendocárdico que va a permitir transmitir el impulso a todas las células del miocardio, porque va a hacer este plexo subendocardio y va a ser como una telaraña por la parte interna, el endocardio del corazón, y poder pasar el impulso eléctrico, la estimulación a todas las células del miocardio y poder tener una buena contracción del músculo y así poder tener una buena eyección tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Esto es, para resumir, el seno sinusal, nodo sinusal, perdón, o de Katie-Flack, está ubicado en la pared superior de la aurícula derecha con la desembocadura de la vena cava superior, es el marcapaso del corazón de 60 a 100 latidos por minuto, tiene varias células que lo forman, evidentemente hay células que se llaman células principales del nodo sinusal, y son varias capas. Luego tenemos los haces interatriales, que el más importante haz interatrial es el haz de Bachmann. Este haz de Bachmann, que es el Bach anterior, se va a dividir en 2 ramitas. Este haz se divide en 2 ramas y permite pasar la conducción de manera rápida a la aurícula derecha. Es decir, aquí tenemos una división de la aurícula, a la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Este haz de Bachmann, que se divide en 2 ramas, la parte lateral permite que se lleve el impulso eléctrico a la parte izquierda. Entonces, dentro de esos haces importantes tenemos el de Bachmann, que va a permitir que la conducción sea mucho más efectiva a nivel auricular, pasar el impulso más rápido de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. El intermedio, el haz se llama el de Weckenbach, y el posterior, el de Torel. Luego que ya llega el impulso al nodo auriculoventricular, hay que recordar lo que está en el triángulo de Koch, y usualmente permite retrasar el impulso eléctrico. ¿Por qué motivo? Porque las aurículas se contraen, hemos mencionado que ya se despolariza desde el nodo sinusal, todas las aurículas. Tiene que haber una pausa aquí del nodo auriculoventricular con el objetivo de que la sangre que está en las aurículas pase totalmente a los ventrículos. Y ese tiempo, esa pausa que hace el nodo AB, permite que se llene todo en los ventrículos y llegue un buen volumen a la telediástole. Es decir, esta pausita va a permitir que el volumen, que la última parte del llenado ventricular, que viene a ser las contracciones auriculares, permita tener un mayor volumen y tener un mayor volumen eyectivo del corazón. Lo siguiente es que tenemos las de GIS, y del GIS, las ramas del GIS, la izquierda y la derecha.
Y por último, las fibras de Purkinje, que va a ser todo ese enmarañado del subendocardio que va a permitir una despolarización rápida de todas las células. Así que eso es lo importante, que recuerden el sistema cardioconector, y de ahí va a derivar todas las patologías que se van a ver en la parte eléctrica: bloqueos, hemibloqueos, mala conducción interauriculares, taquicardias ventriculares mediadas por ramas, y todo eso va a ser conociendo la parte del sistema conector. Aquí tenemos un corte anatómico. Tenemos el nodo auriculoventricular, que está en el triángulo de Koch, delimitado por el tendón de Todaro, el seno coronario, y por delante la válvula tricuspidia, sobre todo la parte septal. Esa es la rama izquierda y la rama derecha. Recordar que la rama derecha evidentemente va a ir por la banda moderadora. Y luego de dar la banda moderadora, vamos a ver que va a ser un enmarañado. Todo lo que ven aquí de color verde, esto de aquí, es todo el sistema de Purkinje. Las fibras de Purkinje van a llevar actividad eléctrica a las células miocárdicas y permitir que la contracción sea mucho más rápida y efectiva. ¿Cuál es la parte del sistema de conducción que tiene mayor velocidad? Eminentemente son las fibras de Purkinje. Casi se llevan velocidades de despolarización hasta de 4 metros por segundo. Este es el sistema de conducción, para mencionarlos, y hay que recordar todo esto que prácticamente es el sistema cardioconector. Lo importante del sistema eléctrico del corazón es determinar por qué se forman esas ondas en el electrocardiograma, determinar la frecuencia cardíaca, determinar esa pausa fisiológica normal del nodo auriculoventricular y determinar patologías que nos describen mediante el electro debido al tamaño de las ondas, debido a que a mayor masa, mayor amplitud de esas ondas, como vamos a ver. Toda célula tiene un potencial de reposo. Ese potencial de reposo transmembrana, hay que recordar, tenemos dos tipos de fibras. Las fibras que son de velocidad rápida, que van a ser tanto las auriculares, las ventriculares y el His-Purkinje, tienen una forma de despolarización y repolarización muy diferente a las que son del sistema autonómico, es decir, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. El potencial de reposo también es diferente. Las aurículas, ventrículos, His-Purkinje tienen un potencial aproximadamente de menos 90, que son de pregunta, y la parte del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular tiene una de menos 60, algunos dicen menos 50. Todas estas células de todo el organismo tienen una polarización, y eso depende de la concentración de iones. Como conocemos que el ion sodio es el ion más abundante en la parte extracelular y el potasio más abundante en la parte intracelular. De ahí viene que mediante concentraciones diferentes entre la parte externa de la célula y la parte interna, se va a formar potenciales eléctricos por esta diferenciación, y va a permitir el ingreso de una mayor concentración a una menor concentración, ya sea del sodio va a ingresar dentro de la célula y el potasio va a salir fuera de la célula por esta diferencia de concentraciones tanto extra como intracelular. Por lo tanto, usualmente una célula en el interior va a ser relativamente negativa en reposo y el exterior relativamente positiva. Así que, importante recordar que la gran mayoría de la parte eléctrica del corazón, en los canales de sodio,
son no ATP dependientes, pero hay una bomba que es el sodio, potasio, ATPasa, que va a funcionar para restablecer la concentración de electrolitos, ya sea de sodio y potasio, para estabilizarlo. En la fase cero ingresa abundante cantidad de sodio a la parte interna, pero este sodio, para nuevamente estar en una correcta concentración, tiene que salir, pero ¿cómo forma sale en la fase 4? Es mediante una bomba, la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y esta permite restablecer la concentración de estos iones de una manera normal. Entonces, el potencial de acción es registrado en el electrocardiograma. ¿Cómo lo registramos? Todo lo que vamos a ver, la onda P, en el QRS, el segmento ST, el T, todo es la parte eléctrica del corazón. Recordar que el nodo sinusal, el marcapaso del corazón, tiene una forma, al ser de manera autonómica, se despolariza, tiene una manera diferente de descripción y el umbral es mucho menor, menos 50. A diferencia de las musculares, las células que se encuentran en la aurícula, aquí, tiene otra morfología y otro tipo de canales, al igual que las ventriculares. Las del nodo auriculoventriculares tiene una morfología similar que la del nodo sinusal. Entonces, eso es lo que quiero que recuerde. Nodo sinusal y el nodo auriculoventricular tienen una propia morfología y un tipo de canales muy diferente a las auriculares, ventriculares y de Purkinje. Entonces, la parte en este gráfico, en el Nerter, muy bueno, nos podemos ver que la parte de la despolarización de las aurículas nos va a describir aquí en verde la despolarización y la formación de la onda P. Este segmento PR va a ser esa pausa que va a tener aquí el nodo auriculoventricular. Y el QRS eminentemente va a ser la despolarización de la parte de todo el ventrículo. Y es así como se forma la parte eléctrica. Vamos a ver más adelante de manera más compleja toda esta formación de la parte eléctrica del corazón. Hay que recordar que existen periodos refractarios, que es importante como mecanismo de arritmias, que lo van a ver más adelante. Entonces, recordar dos tipos de potenciales de acciones, como hemos visto en la gráfica, las de fibras rápidas y las de fibras lentas. Las de fibra rápida son las aurículas, ventrículos y His-Purkinje. Y las lentas son la nodo sinusal y nodo auriculoventricular. No olvidar que las más veloces son las de His-Purkinje, con una velocidad que puede alcanzar a 5 metros por segundo. Así que este es el potencial de acción clásico que hemos visto siempre, pero esta es la forma del potencial de acción de las células auriculares, ventriculares y His-Purkinje, que tiene 4 fases: la despolarización, la repolarización rápida, la repolarización lenta, la repolarización en sí y la parte basal, que usualmente la 4 nos sirve para restablecer estos iones tanto del sodio como del potasio. Aquí tenemos la primera fase, que es la fase rápida de los canales de sodio, que es la fase 0. La fase 1, que es eminentemente, se tiene canales de potasio y también de calcio. La fase 2 es de calcio, la fase 3 de potasio y la 4 de sodio, potasio, ATPasa. Pero esto
no es tan sencillo como digamos, esto es lo que usualmente nos enseñan. Y si nosotros revisamos la parte electrofisiológica del corazón, hay muchos canales. Y para esto voy a tratar de darle un poco que es mucho más amplio de lo que les voy a dar, pero para tener un concepto más amplio para que ustedes se les quede. Este potencial de acción, entonces tenemos varias fases, 4 fases evidentemente. Tenemos estas corrientes que se llaman las corrientes iónicas. Es producto de que usualmente se tiene canales iónicos de diferentes estructuras, los canales iónicos de sodio, de potasio, de calcio. Estos canales iónicos vamos a tenerlos en diferentes fases. Por ejemplo, tenemos canales de sodio en una fase activa. Por ejemplo, cuando se despolariza la fase cero, por ejemplo, en el ventrículo, esa es un canal activo porque está ingresando iones de sodio a la parte interna. Tenemos la fase del canal iónico en una fase inactiva. No se puede estimular ese canal eminentemente, no porque está en la fase de que inactiva, por decirlo así, y hay otra fase en reposo que está preparada para recibir el estímulo y convertirse en una fase activa. Entonces, los canales iónicos que tenemos de sodio, potasio, calcio, tienen este tipo de fases: fase activa, fase inactiva y fase de reposo. El potencial de acción, como les mencionaba, son estas 4 fases en aurícula, ventrículo, His-Purkinje. La fase cero es eminentemente un aumento brusco y transitorio de la conductancia del sodio. Es a favor de gradiente electroquímico porque, como conocemos, el sodio es abundante en la parte externa de la célula, ingresa a la parte interna por este gradiente. Cuando se vuelve activa ese canal de sodio por un estímulo. La fase 1 es la rápida repolarización, que evidentemente tenemos una corriente de salida de potasio. Ahí tenemos los canales ITO y los canales IKUR, que son canales de potasio. Muy importante cuando lleven farmacología, porque van a ver que algunos fármacos son mucho más efectivos en un determinado tipo de canal, pero hay que recordar que la rápida repolarización viene asociado a potasio gravemente y despolarización grabado con sodio. Sodio, despolarización, y repolarización está con potasio. Así que la fase 1, siendo la repolarización rápida, está asociada a los canales iónicos de potasio. Tenemos los ITO y los IKUR, que son ultra rápidos. La fase 2, como nos enseñan en la universidad, usualmente tenemos canales de calcio. La fase 2 es calcio, que permite ese calcio hacer esa meseta, porque sabemos que el sodio sigue, el potasio sigue saliendo de la parte de la célula, desde la parte interna a la parte externa. Por lo tanto, el que no va a permitir que varíe esa potencial va a ser el calcio. El calcio va a ingresar a la célula y va a permitir que esa potencial se mantenga estable. Así que la fase 2 o de plateo es aquella fase donde están 2 corrientes, una que ingresa, que es la de calcio, la tipo L, y los que van a permitir que salgan los iones, en este caso el ion potasio, por los canales IKUR, IKR o IKS. La fase 3, como eminentemente la conocemos, eso es eminentemente potasio. Y
ya deja de producirse, prácticamente se cierra, se inactiva los canales de calcio y únicamente se producen los canales de potasio. La fase 4 es eminentemente a este periodo de que se vuelve a tener una situación de equilibrio. ¿Mediante quién? La bomba de sodio, potasio, ATPasa. Aquí hay una muy importante porque en esta fase, en estas células de las aurículas, ventrículas, His-Purkinje, que son 4 fases, el mantenimiento constante de esta potencial no lo hace la bomba de sodio potasio TPasa, sino lo hace un canal de potasio que se llama IK1. ¿Ya? Muy bien. Las fibras lentas, eminentemente el umbral es un poquito más alto, menos 50 milivoltios, y usualmente estas fibras lentas dependen de calcio. Aquí vamos a ver que estas fibras, lo importante del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular es que se pueden despolarizar automáticamente. Y esto es debido a que tienen aquí un tipo de canales que permite el ingreso de células de manera no mediada por estímulos. Estas células del nodo sinusal y el nodo AB tienen células especializadas. En este caso tenemos los canales IF, que es el ingreso de sodio dentro de la célula y va a permitir, si ingresa sodio dentro de la célula, va a permitir que el potencial se siga elevando hasta un punto que llega a despolarizarse. Activa estos canales de calcio porque son los del nodo sinusal y del nodo AB, son canales dependientes de calcio, permite que el calcio ingrese y con esto permita la despolarización de las células del nodo sinusal y del nodo AB. Es importante, aquí también tenemos canales asociados a acetilcolina, porque ya sea una mayor actividad parasimpática o simpática, el corazón va a responder de acuerdo al estímulo. Si, es decir, vamos a tener una actividad, por ejemplo, un aumento del sistema parasimpático. Al aumentar este sistema parasimpático, vamos a ver que el potasio va a salir de la parte de la célula y va a despolación más negativa. Es decir, acá tenemos, va a salir el potasio por los canales dependientes de acetilcolina. Entonces, esto de curva de aquí se va a hacer más abajo y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Es decir, a mayor activación del sistema parasimpático, se activa estas células dependientes de acetilcolina que son propias de potasio, va a permitir disminuir la frecuencia cardíaca. Y así va a actuar también la parte del sistema simpático en estos nodos, tanto el nodo sinusal como el nodo auriculoventricular, porque el corazón va a responder a estos dos sistemas de acuerdo a lo que se esté enfrentando, ya sea de sobrevivencia, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, o ya sea cuando uno está descansando, o esta frecuencia va a disminuir por la estimulación de estos dos sistemas, pero es eminentemente la estimulación al sistema, al nodo sinusal y al nodo AB, no a las células auriculares, ventriculares o His-Purkinje. Así que todo se presenta este tipo de canales. De esta forma, lo que ustedes pueden ver en azul son los canales de sodio y lo que pueden ver en anaranjado son los canales de potasio. Dentro de esto podemos ver que cuánto tiempo puede durar que una
que un canal de sodio, que es el principal, por ejemplo, en las aurículas o ventrículos, His-Purkinje, esté activo, este canal es menos de un milisegundo, dura menos de un milisegundo de pasar de -80 a +20 o a +30 en menos de un milisegundo de aperturarse. Luego se van a activar los canales tipo L de calcio cuando llega a -30 a -40 milivoltios. Y es así como se activan diferentes canales y van en diferente etapa, ya sea 0, 1, 2, 3 o 4. Recordar que todos estos canales trabajan a la par, no están, evidentemente uno funciona solamente en la parte de la fase 0, otro en la parte 1, funcionan a la par varios, sin embargo, unos son más importantes que el otro. Muy bien. Lo que sí es importante que no todos los canales que hay en la aurícula hay en el ventrículo. En la aurícula tenemos un canal que se llama el canal IKUR. Este canal IKUR, que es de potasio, no se encuentra en el ventrículo. Es por eso que hay una diana terapéutica para el tratamiento de las arritmias auriculares, que en este caso son las fibrilaciones auriculares, que van a permitir atacar, inhibir ese canal, el canal IKUR, porque es propio de las aurículas, y mejor controlar ese tipo de taquicardias auriculares, que por ejemplo es el Bernacalac, que significa para cardiovertir una fibrilación auricular. Es por eso que recordar que no siempre los canales son los mismos en las aurículas y en los ventrículos, y todo depende de cómo funcionamiento tiene, y vamos a ver que a la larga, bueno, en las otras charlas que van a ver que esto se va a degenerar y de acuerdo a la patología, que hay enfermedades que se llaman canulopatías y que se producen alteraciones de estos canales iónicos y van a producir enfermedades, por ejemplo, QT largo, QT corto, va a haber síndrome de Brugada, un tipo de enfermedades por alteración de los canales iónicos del corazón. Así que las fibras cardíacas tienen esa posibilidad de tener estímulos, de ser excitables. Lo importante entonces es que no olviden que tenemos canales de sodio, canales de calcio, que tienen una morfología y un funcionamiento, y cualquier alteración de la misma, como van a ver en las canulopatías, va a producir diferente tipo de patología eléctrica del corazón. Igual tenemos los canales de potasio, hay diferentes tipos de canales de potasio, y tenemos, lo importante es del potencial de acción. Tenemos periodos refractarios en el cual no puedes estimular a las células eléctricas del corazón porque están en ese periodo que se llama periodo refractario. Para recordar, hay periodo refractario efectivo, periodo refractario relativo y periodo supranormal. Todos estos periodos, tienen su forma de ser, porque debido a que si hay un estímulo en el periodo que no sea el refractario absoluto, es decir, desde el inicio del QRS hasta el pico de la onda T, cualquier estímulo, es decir, si se está despolarizando el ventrículo y de la nada o tienes un foco, por aquí para que se imaginen, se está despolarizando y de la nada sale un estímulo de otro lado y estimula el corazón a la parte que ya se formó el QRS y está formándose la T, y va a haber un estímulo
aquí que va a llegar y puede desencadenar taquicardias. Y eso se llama el fenómeno R sobre T. Cuando sufre ese periodo R sobre T, usualmente mencionan que es cuando más pegado se encuentra la T, pero sobre después del pico de la onda T, porque encima del pico de la onda T, desde el QRS hasta el pico de la T, ese es el periodo refractario absoluto. Ningún estímulo que llegue fuera del corazón, o ya sea por una cardioversión eléctrica que no lo hacen sincronizada, le pueden dar encima de aquí y no lo va a estimular al corazón. Pero el problema es cuando lo coge en un lugar que sí es estimulable luego del pico de la onda T o por el pico de la onda T, y coge ese periodo, que ese periodo ya es sensible de las fibras cardíacas y puede prácticamente ocasionar taquicardias ventriculares y que el R sobre T da las torsadas de Point. Muy bien, entonces tenemos ese periodo refractario absoluto, no lo olviden que es desde el inicio del QRS hasta el pico de la onda T, que absolutamente no es estimulable, pero sí luego de este pico de la onda T que se puede ocasionar arritmias cardíacas. El periodo refractario efectivo es aquel que ya hay canales de sodios inactivos, son mayores que el reposo. Hemos visto que va la fase 0, están todos activos, luego de que pasan a la fase de inactivos, y luego ya pasan a la fase de reposo. Cuando están en reposo están listos para que venga otro estímulo y nuevamente se desencadene esta despolarización. En este periodo refractario efectivo hay canales de sodio inactivos mayor que en reposo. Es decir, hay canales que se pueden estimular, pero en sí no puedes desencadenar esta despolarización. Es decir, no puedes desencadenar ese QRS. ¿Por qué? Porque no tiene, solo únicamente ha ocasionado que haya una respuesta en una sola célula, en un solo cardiomiocito, pero no desencadena ese potencial de llevar a célula a célula. Ese es periodo refractario efectivo, donde hay mayor canales de sodio inactivos que en reposo. Se puede únicamente formar una respuesta local, pero el potencial de acción no se va a propagar de célula en célula. El otro es el periodo refractario relativo. En reposo hay mayor que que canales inactivos. Entonces, si yo estimulo al corazón o sale un estímulo de otro foco de la parte del ventrículo, puede producir un potencial de acción propagado de menor amplitud y duración. Es decir, en el periodo refractario relativo ya podemos estimular y ocasionar potenciales de acciones propagadas, es decir, podemos desencadenar una arritmia. Y en el periodo supranormal, esto es justo antes del reposo, y estímulos más débiles de lo normal pueden desencadenar potenciales de acciones. Así que estos son los periodos refractarios que tenemos. Aquí quiero explicarles un poco más. El absoluto, entonces, no va a poder desencadenarse ningún estímulo. Tenemos el relativo, tenemos la parte del periodo absoluto, que prácticamente que es hasta el pico de la onda T, del QRS, y el inicio de la T. Perdón, el inicio de la fase 3. En este periodo no se vamos a poder estimular, así que olvídense. Luego tenemos el periodo refractario efectivo. Ya tenemos canales ya en fase de reposo, más que en fase, pero la fase inactiva de estos canales va a ser mayor que las de reposo. Podemos estimular
Sí, pero no vamos a desencadenar un potencial de acción, no vamos a desencadenar una estimulación cardíaca. Simplemente va a ser una estimulación a esa célula. Pero ya el periodo refractario relativo, ya tenemos más en estado de reposo y un estímulo por encima de lo normal puede desencadenar un potencial de acción o puede desencadenar una taquicardia ventricular. Y el periodo supranormal, ya que todavía no regresa al estado basal, aquí que se encuentre necesita un estímulo mucho menor para desencadenar el siguiente potencial de acción. Así que estos son los periodos refractarios. Importante en las arritmias, cuando vean más adelante, por qué se originan, y esto es importante para entenderlo. El automatismo cardíaco, no se olviden que son propias del nodo sinusal y del nodo AB, tiene flujo de entrada de iones por los denominados canales IF, o los canales FANI que se llaman, que es hay una diana terapéutica para la ivabradina. Podemos bloquear estos canales IF en el nodo sinusal y en el nodo AB y podemos bajar la frecuencia. Menciona que esta fármaco de ivabradina podemos bajar la frecuencia en 8 a 10 latidos por minuto cuando se le puede bloquear este canal IF. Entonces, ya hemos visto la parte de todo cómo se forma la parte de las células y ahora vamos a la parte del electrocardiograma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces continuamos. ¿Ninguna? Todo claro, doctor. Muy bien. Ahora quiero que entiendan de la parte de eléctrica del corazón que la parte del registro del electrocardiograma es un poco complejo, que siempre hay discusiones de electrocardiogramas entre cardiólogos y cuál es el diagnóstico. No es un poco fácil porque tiene sus peculiaridades. Todos los registros son diferentes, todos los pacientes son diferentes, pero hay patrones sí que es fácil de identificar y bueno, y simplemente es cuestión de práctica. A más electrocardiogramas ves, se te va a quedar, porque si lo ves una vez, a la siguiente se te olvida, pero si estás constantemente, como es el caso de los que hacemos la residencia en cardiología, vemos todos los días electrocardiogramas de todos los pacientes en la emergencia, en la parte de la visita, vemos infartos, vemos alteraciones electrolíticas, todo ya, todos los días, desde el día a día, prácticamente 3 años que es esto, ya se te graba en la mente patrones. Y es lo mismo que le recomiendo, siempre hay que ver el electro, volver a medir, no simplemente mirándolo, hay que medir cuánto mide el P, cuánto mide el intervalo PR, el QRS, el QT, hay que ver qué da si mandamos la P, hay que cumplir criterios, sacar todo porque es cuestión de práctica. Y la práctica, bueno, como saben, eso es lo que mejor es para aprender. Bueno, el electrocardiograma, les voy a enseñar cómo se forma el electrocardiograma. Es un registro de todos estos potenciales que hemos visto producidos en el corazón, de cada célula de las aurículas, de cada célula de los ventrículos, del nodo auriculoventricular, del nodo AB, de las
0 de Purkinje, todo eso de despolarización, cada célula del corazón va a dar potenciales eléctricos y que van a ser captados y registrados y van a ser interpretados en un papel de electrocardiografía. Así que dentro de la teoría más importante es la teoría del dipolo, que al despolarizarse una célula va a ir desde una región va a tener una dirección y va a ir desde negativo a positivo. Es decir, si en esta zona se despolariza, va a ir a la zona que va a despolarizarse. Si tenemos aquí el ventrículo, y por aquí está el sistema de conducción, va a despolarizarse hacia abajo, y entonces vamos a ver que si aquí tenemos la derivada 2, vamos a ver que en esta derivada se acerca a la parte del registrador, del electrodo que nos va a registrar toda esa despolarización. La derivada 2 nos va a registrar la despolarización de toda la parte inferior, y si va dirigido el vector resultante a la derivada 2, entonces el QRS nos tiene que dar positivo. Pero imagínate que aquí está el ABR, acá está 2, acá está ABR, y entonces se dirige de manera opuesta totalmente a la resultante de la expresión ventricular. Entonces aquí tiene que ser negativo el ABR, porque se aleja totalmente. Entonces, si la despolarización del corazón se dirige al electrodo que va a captar, va a ser positivo. Y si se aleja la despolarización, el sentido de la despolarización del electrodo que lo va a captar, totalmente va a ser negativo. Así que eso es lo importante de recordar para tener una consideración en aquí en adelante. Tenemos derivadas, la de 1, de 2, de 3, ABF, ABR, ABL, que ya las conocen, no me voy a detener mucho en eso, sino tratar de explicarles el por qué. Entonces, esto es lo que quiero llegar. Ya. Si nosotros vamos a ver desde dónde observamos el evento de la despolarización. Si yo observo el evento de la despolarización desde aquí, yo estoy viendo directamente que toda esta despolarización está yendo hasta donde yo lo voy a visualizar o yo lo voy a captar. Esta captura va a ser la derivada que yo estoy midiendo. Como conocemos, tenemos las derivadas precordiales y las precordiales, y también tenemos las derivadas de diálogos. Y de acuerdo a la ubicación nos vamos a ver y vamos a guiarnos. Igual cuando vemos las taquicardias ventriculares, para ubicarnos de dónde viene esta taquicardia ventricular, que seguro les van a enseñar más adelante. Pero si el registro totalmente se aleja, como le expliqué en la ABR, si esto fuera ABR, se aleja totalmente y entonces va a haber una deflexión negativa del QRS. Si yo lo capto en la parte de esta zona del medio, va a haber una parte en que se me acerca, me va a dar positivo, y una parte que se me aleja, me va a ser negativo. Entonces me va a salir esto bifásico. Muy bien. Entonces tenemos estos tres tipos
de registros que podríamos tener de acuerdo a dónde vamos a vigilar esta despolarización de nuestro corazón. Entonces, todo lo que se acerca a la parte del registrador va a ser positivo y todo lo que se aleja va a ser negativo. Entonces, vamos a ver esta gráfica de la misma forma. Si nosotros vemos desde aquí, todo lo que venga hasta acá va a ser positivo. Lo que se aleje, porque va a venir así, va a ser negativo. Y si estamos aquí, va a haber una parte positiva y la otra que se va a alejar va a ser negativa. Así que esa es la forma como vamos a analizarlos. Entonces, ustedes han visto en los electros en varias oportunidades, pueden decir, ¿y por qué uno es, la amplitud del QRS es uno bien grande y en otros electros que he visto de otros pacientes es bien pequeñito? Evidentemente, hay muchas posibles causas de ese evento. Si hay mayor masa, masa ventricular, va a ser más grande la despolarización. A mayor la despolarización del ventrículo izquierdo, por ejemplo, una hipertrofia en un paciente hipertenso mal controlado, va a haber mayor masa del ventrículo izquierdo. A mayor masa del ventrículo izquierdo, mayor despolarización. Y va a haber criterios que llamo, como lo más que conocen, que es el zócalo, que es S en B1 en B2, más R en B5, B6, mayor de 35, van a ver que si cumple esas R grandes en B5, B6, hay que sospechar que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Debido a que mayor masa, mayor la amplitud del segmento QRS, del R sobre todo. La distancia, si está alejado, el electrodo explorador va a ser más pequeño. Si nosotros tenemos una persona obesa, mórbida, aquí, y su tórax está aquí, y el corazón acá. Toda esta cantidad de tejido graso que tiene, al colocarlo los electrodos, las derivadas de B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, van a esa distancia que hay, va a haber una mala conducción y vamos a tener complejos bien bajos. Es una de las causas, obesidad, abundante masa, que evita el contacto con una buena exploración, va a haber una mala amplitud. Pequeñas, va a ser más pequeñas la amplitud del QRS. Han visto que en la patología del derrame pericárdico, cuando tenemos nuestro corazón, y todo está envuelto en un mar de agua, de líquido pericárdico, vamos a tener bajos complejos, que es un criterio para sospechar que estamos en un contexto de un taponamiento cardíaco, porque el QRS va a ser pequeño, porque va a haber una distancia de electrodo, nos va a interrumpir esa captación de la despolarización y repolarización de la parte eléctrica del corazón, va a impedir, va a ser como un aislante que no va a permitir captar bien la parte eléctrica del corazón. Tenemos la amplitud pequeña en los QRS, el electrocardiograma, tenemos hipotensión, ruidos disminuidos, lubricación yugular, evidentemente esto es un taponamiento, ¿no? Y el ángulo del vector también depende mucho, porque como vamos a ver, si está más dirigido al vector, el resultante está más dirigido a una derivada, evidentemente va a ser mayor el R
Y si está alejado de una derivada, el R va a ser mucho menor. Entonces tenemos las bipolares, el 1, el 2, el 3. Tenemos las unipolares, que es el ABL, ABR y ABF. No se olviden que esta letra A es que están amplificados. ABL left, de brazo izquierdo, ABR right, brazo derecho, y foot, de pierna izquierda. Importante cómo colocarlos la parte de los electrodos. Si ustedes colocan mal los electrodos, van a tener equivocación en el error diagnóstico, un diagnóstico equívoco. Por ejemplo, cuando tú pones el B1 y el B2, que suele ser lo que siempre uno se olvida, en donde se coloca, que usualmente no se olviden que es cuarto y quinto, nada de segundo espacio, es diferente de la auscultación. En el cuarto espacio va B1 para external derecho, el segundo precordial va para external izquierdo, cuarto espacio, el tercero va entre el segundo y el cuarto, el B4, B5, B6 va en el quinto espacio intercostal, el cuarto en el medio clavicular, el quinto en el axilar anterior y el sexto en el axilar medio. Cuando uno tiene un paciente y vemos que usualmente a veces lo toma el personal técnico y aquí tenemos, y usualmente lo toma aquí bien alto, lo pone los chupones y que debería estar, acá está en el segundo, y debería estar en el cuarto, perdón, y debería estar aquí, B1 y B2. ¿Qué ocasiona esto de aquí? Ocasiona que podamos dar morfología de bloqueo de rama derecha. Puede aparecer esta morfología en B1, cuando ponemos muy arriba. Pero sirve para hacer diagnóstico cuando estamos sospechando. Ponemos nosotros, tenemos aquí, en el lugar habitual, en B4, en el espacio cuarto intercostal, perdón, y vemos que tiene esta morfología, tiene así, y tiene esta morfología así. Y en B1 también, y en B2 no está tan clarita, como que así, y entonces tiene un patrón así como de brugada. Y entonces, ahí sirve colocar los electrodos un poco más arriba, en el segundo, bueno, no es en segundo, sino en el tercer espacio intercostal. Cuando pones en ese espacio intercostal, el patrón de brugada va a ser mucho más claro y puedes hacer el diagnóstico, sobre todo en el patrón tipo 1, que es eminentemente diagnóstico por electrocardiograma. El tipo 2, el tipo 3 es sugestivo de patrón de brugada, pero podemos utilizar esas salvedad de subir un espacio intercostal, no en el cuarto, sino en el tercero, cuando tenemos duda de un síndrome de brugada. Así que no olvidar que al colocarlo muy arriba nos puede dar una alteración, sobre todo en B1 y B2, como un bloqueo de rama derecha y tener un equívoco diagnóstico. Así que no se olviden el cuarto espacio intercostal y el cuarto, quinto y sexto, que son el quinto espacio intercostal, y el B3, que va entre B2 y B4. No olvidar eso. El EKG convencional, no se olviden que es un papel milimetrado, cada pequeño cuadrado es 1 milímetro, y cuánto es lo que equivale en la parte eléctrica del corazón. Importante siempre antes de evaluar, hay que ver en cuánto se ha medido. A un costado del electrocardiograma, acá tienes el registro, vas a ver un pequeño cuadrado, y esto te va a decir
a cuánto está calibrado. Esto quiere decir esto, que un milivoltio es igual a 10 milímetros. Y acá va a estar este cuadrado que está al costado, va a haber 10 pequeños cuadraditos. Entonces ahí ya sabemos que un milivoltio es a 10 milímetros. Muy bien. Entonces, ahora hay que ver la velocidad. A veces le ponen velocidad de 50, de 12.5, cualquier cosa, y hay que dividirlo por la mitad o multiplicarlo por 2, de acuerdo a cómo se encuentre. Importante porque tú puedes ver en uno de 50, que es el doble, si en 25 el P valía, por ejemplo, 2 cuadraditos, 80 milisegundos, en el de 50, tú lo vas a ver el doble, que esa P va a estar ocupando 4 cuadraditos. Ah, no, dices, no, la aurícula está crecida. Bueno, eso también es otro error, el QRS está ancho, o el QT prolongado. Cualquiera de esos errores pueden suceder al no evidenciar cómo está programado el electrocardiograma. Así que una parte importante de esto es ver cómo está programado. Tiene que estar programado lo habitual, porque eso es lo que siempre nos van a enseñar, a 10 milímetros, que eso es un milivoltio, tiene que estar a una velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Y cuánto es lo que equivale? Lo que equivale es importante. Hacia arriba, 0.1 milivoltios, y hacia horizontal son en segundos 40 milisegundos. Yo recuerdo mejor, pues me gusta trabajar con milisegundos, un cuadradito es 40 milisegundos, 5 cuadraditos, acá 1, 2, 3, 4, 5, esto es 200 milisegundos. Si hay 200 milisegundos, y acá tengo la P, el intervalo PR, y todo esto más vale 200 milisegundos, estoy en un bloqueo de primer grado, porque el intervalo PR mayor de 200 milisegundos es un bloqueo de primer grado. Entonces, hay que recordar, depende cómo ustedes se recuerden, para mí es mucho más fácil trabajar con milisegundos, y por ejemplo, el QRS no tiene que pasar mayor de 120 milisegundos. Para mí, algunos lo aprenden por cuadraditos, no tiene que pasar 3 cuadraditos, o el intervalo PR no tiene que pasar 5 cuadrados, lo ideal es en milisegundos, ¿ok? Porque recordar que bloqueo auriculoventricular de primer grado es muy diferente a un paciente joven como un adulto anciano, por encima de 75 años, el PR se considera un poco más largo para decir bloqueo de primer grado, por encima de 220 milisegundos. ¿Ya? Así que eso es importante, no olvidar el papel y letrado. ¿Qué es lo que vamos a medir en la parte del corazón? Vamos a medir intervalos, el intervalo PR, el intervalo QT. Vamos a medir la onda P, el intervalo QRS, vamos a medir este segmento ST, la onda U, todo lo que podemos ver aquí. Dentro de lo más importante para la lectura de un electrocardiograma es la onda P, porque la onda P te da un sinnúmero de diagnósticos al encontrarlo o al no encontrarlo. Es por eso hay que saber identificar esa onda P. Y la onda P puede estar, lo habitual es que esté por delante del QRS, pero puede estar atrás del QRS, de acuerdo a la arritmia que se presenta. Lo importante es dónde encontrar la onda P, que eso es lo más complicado a veces en los registros.
como hoy día vamos a tratar un electro normal, hay que recordar que todo segmento más una onda viene a ser un intervalo. Entonces, el segmento PR más su onda P, ese es su intervalo. Y el intervalo PR, que va desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS, no tiene que pasar 200 milisegundos. El QRS, desde el inicio de la Q, el R y el S, no tiene que pasar mayor de 120 milisegundos. En un QRS ancho por encima de 120 milisegundos. El segmento ST, importante en los síndromes coronarios ST elevados. Esta morfología totalmente cambia y se eleva este segmento, que usualmente te da parámetros de acuerdo a dónde se encuentra. Si se encuentra en B1, en B2, que suele ser donde todos tienen problemas porque hay una elevación del ST, pero no patológicos. Por ejemplo, si es una mujer con dolor de pecho que viene a la emergencia y tú encuentras que en este segmento ST se ha elevado un cuadradito y medio hasta aquí, y con dolor de pecho en dos derivadas contiguas, esto es un síndrome coronario agudo ST elevado. Si es en B1, B2, septal. O si es hasta B5, B6, anteroseptal. Pero si es un varón joven de 25 años, 30 años, puede haber síndromes coronarios. No se olviden que ahora está apareciendo mucho más que antes, jóvenes de 22, 25 años infartados, un poco raro, pero existe, asociado a otras patologías. Si nosotros encontramos aquí elevación, esto no es un síndrome coronario ST, porque para el hombre necesita elevarse mucho más hasta 20, dos cuadraditos aquí. Esto sí sería un ST, un paciente varón joven. Entonces, eso hay criterios que lo van a ver en los síndromes coronarios cuando les expliquen la parte del electrocardiograma sin síndromes coronarios. Pero es importante medir ese punto J, que lo llamamos aquí, en este segmento, aquí. Esto de aquí. ¿Cuánto mide? ¿Ok? Y eso es lo importante del segmento ST. La T, importante porque te puede ver alteraciones electrolíticas o puede ser también parte de un contexto de un infarto. Puede que tengas T picudas así, T picudas así, o puede que tengas T's anchas, mediadas, como en alteraciones congénitas que vienen por síncopes, y puedes encontrar toda esa gama de morfologías. Por eso hay también que hay que darle una miradita a esa onda T. Y el segmento, y esta onda U, que a veces nos complica la vida porque se parece a la onda P. A veces que hay arritmias que la P aparece un poquito, la U nos hace confundir con la P, porque no encontramos la P clara y vemos una onda pequeña que podría ser la P, pero a veces puede ser la U. También tiene complicación y hay que saber identificarla. O a veces nos confundimos con la onda T, cuando es una T plana y solo tenemos una pequeña muesca así. Entonces, ¿qué es? ¿Un QT prolongado o esto de aquí es una U? Bueno, eso es toda una gama de series que puede haber en el electrocardiograma y por eso lo complicado que puede llegar a ser. Tipos de derivaciones, bueno, esto ya lo vimos, las bipolares, las unipolares. La onda P eminentemente corresponde a aurículas. Dura menos
de 3 cuadraditos, no lo olviden, y de altura menos de 2,5. 2,5. Entonces es 3 por 2,5 cuadraditos. O en milisegundos, esto es menos de 120 milisegundos, o en altura menos de 0,25 milivoltios. Como mejor lo deseen. La onda P entonces viene a ser eminentemente la activación auricular. Y la activación auricular es importante porque nos va a determinar si esto se trata de un ritmo sinusal o es un ritmo diferente al sinusal. Una fibrilación auricular, un flutter auricular, una taquicardia auricular multifocal, una taquicardia intranodal. Hay que ver si esto se trata de un ritmo sinusal y tiene sus características. Tenemos aquí, entonces, el nodo sinusal, por ende, va a empezar de la parte derecha, y si nosotros hacemos esto, el corazón, aquí tenemos derivada 2, derivada 3, ABL, ABR. Por lo cual, la P se dirige aquí, entonces la P en derivada 2 debe ser positiva. Y en ABF, acá, también tiene que ser la P positiva, porque es la forma normal de un ritmo sinusal. Y en ABR se está alejando el vector en rojo, lo que está despolarizando de arriba hacia abajo. En ABR tiene que ser la P negativa, porque es la forma normal. Pero imagínate que tú encuentres en ABR, acá ABR, la P positiva, y en 2, aquí, negativa. Primero hay que ver que esté bien tomada, porque a veces una inversión de los electrodos, de los miembros, puede haber una alteración. O puede que ya no sea un ritmo sinusal, sino que la actividad eléctrica del corazón va desde abajo, o sea, se va a despolarizar las aurículas desde abajo hacia arriba. Y entonces el vector va a ir así. Y va a ser ABR positivo y negativo en 2, la P. Todo depende de dónde venga. Y que hay que ver si en verdad está bien tomada ese electro, las derivadas, que ABR sea negativo, el complejo QRS sea negativo, la P, y bueno, y ver que en verdad mediante otros parámetros determinar que esté bien tomada. Pero podría ocasionar que ya perdamos el ritmo sinusal y el ritmo venga desde abajo y podamos tener una P negativa en 2. Muy bien, todo puede pasar en el electro. De una manera normal, vemos que el vector resultante de la onda P va dirigido a 2. Es por eso que la P en derivados es positivo. Y en ABF también, están cerca. Por la teoría del dipolo, si se va dirigido a ese vector, va a ser positivo. Entonces, para decir que el ritmo sinusal tiene que ser positivo en 2 en ABF y negativo aquí en su amigo ABR, porque se aleja de ABR el vector resultante. Muy bien, pero en la parte del plano horizontal de las precordiales, la resultante va dirigida a B6 por la posición de las aurículas. Entonces,
Si va en B6, va a ser positiva la P, igual que en B5, en B4, pero podemos tener en B1, que sea totalmente está bien alejado de la resultante, en B2, P negativas. Puede haber en P negativas en B1, en B2, en B3, que es normal. P negativas, B1, B2, B3, normal. Así que porque ya vemos que es la forma normal de despolarizarse la aurícula, pero sí es positivo en B6, en B5, en B4 y negativo en ABR, positivo en ABF, en 2, que nos da características que eso viene desde la parte normal, desde la vena cava superior de la aurícula derecha, es subepicárdico. Entonces nos dice esto es de manera natural, normal, es un ritmo sinusal. Tenemos alteraciones en la formación de la onda auricular de acuerdo a cómo se forme. Tenemos anomalías de la aurícula izquierda y anomalías de la aurícula derecha. Las mejores derivadas para ver aurícula son dos, la derivada 2 y en precordiales la B1. Lo mejor para ver. Si tú ves en 2, así mayor de 2 cuadraditos, 1, 2, se pasa hasta 3, lo habitual es 0.25 milivoltios hasta acá. Si ves que está bien crecida esa aurícula y bien picuda, esto nos habla crecimiento de aurícula derecha. Si está mellada y ancha, crecimiento de aurícula izquierda. Así de fácil. Y aquí, en B1, uno de los criterios que es de los mejores, si tú ves esta melladura, y esto de aquí, esta melladura, mide mayor de un cuadradito, es decir, mayor de 40 milisegundos, esto negativo, este puente negativo, esto de aquí, eso es crecimiento de aurícula izquierda, nada más. Así que eso es lo importante de aurícula. El QRS, uno dice de 60 a 100 milisegundos, que no pase 200, 120 milisegundos, es un QRS ancho. Tenemos que toda primera onda negativa es el Q. Toda onda positiva es la R. Toda onda negativa después de la R es la S. Así que es QRS. Toda onda negativa, Q. Toda onda primera negativa, onda Q. Toda onda negativa después del R es la S. Por eso es QRS. La secuencia de cómo se despolariza el ventrículo es de la misma forma. Esto es de manera práctica, con 3 vectores, pero se ha descrito que puede, ya de manera más fisiológica, ahí existen 4 vectores. Pero para aprendizaje está bien estos 3 vectores que vamos a ver y vamos a determinar por qué tiene que ser algunos criterios para decir que es normal una despolarización ventricular. No olvidar que estamos viendo una despolarización normal de un corazón, porque hay alteraciones del corazón. 3 vectores, uno va a ser la parte del septum, el 2 va a ser de la mayor volumen de los ventrículos, que es el ventrículo izquierdo de las paredes libres, y el vector 3 va a ser de las bases. Así que eso va a ser cómo se va a formar el QRS de acuerdo a la despolarización de los vectores del ventrículo, de la despolarización. Demora demasiado. Muy bien. Entonces tenemos aquí que esto sea la derivada 2. Tenemos que al alejarse de esta derivada, B1, que es del septum, vamos a tener negativo
Si se acerca el 2 a esta derivada, vamos a tener que es positivo. Y si se aleja 3, vamos a tener que es negativo. Y es así como se forma el QRS en la derivada 2. No olvidar, se fue, cómo va dirigido estos vectores del septum, de la pared libre y de las bases. El septum va dirigido de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de la izquierda a derecha. El vector 2, el principal, el de mayor músculo, el de mayor miocitos, va dirigida de la derecha a la izquierda, de arriba a abajo y de atrás a adelante. Y vector 3 va dirigido de izquierda a derecha, de abajo a arriba y de delante a atrás. Importante. Entonces, vamos a ver la formación del septo. El septum va dirigido entre 120 y 180 en el plano frontal, y en el plano horizontal de las precordiales de B1 a B6 va dirigido a B1. Es por eso que siempre, para ver un electrocardiograma normal, hay que irnos a B1. En B1 tiene que haber una R, porque el despolarización del septum va dirigido a B1, por lo cual tiene que aparecer, si se acerca a B1, tiene que ser positivo. Tiene que ser una R. Pero si se aleja de B6, de B5, entonces en B5 o B6 va a ser negativo. ¿Cierto? Y ya en B3, en B4, ya puede ser positivo. Pero veamos, en las frontales, vemos que se acerca en 3 y 100, perdón, entre 120 y 180, en 2 se puede ser negativo, en ABF, en 3 positivo, pero en 3 es una de las derivadas que es la más variable. Puede haber P negativas, T negativas, Q, puede haber todo lo que te imagines. Casi no nos fiamos de la derivada 3 debido a que puede haber muchos cambios. Puede haber T negativas, P negativas, Q, todo lo que te imagines. Pero nos sirve cuando lo asocias a las otras derivadas de cara inferior, que es 2, 3 y ABF. Así que no olvidar que en 2 de septales negativa, la primera, el septum. Pero para resumen, yo quiero que recuerden que en B1 siempre debe ser positiva la R. Debe empezar con una R. Si en B1 encontramos esto, Q, esto es patológico. Puede que haya tenido un infarto cardíaco o alguna otra alteración. Siempre debe empezar con una R, B1. Muy bien. Entonces, este es un electrocardiograma. Vamos a ver en B1. En B1, vamos a ver, empieza con una R que es propio del septum por cada dirigido a B1. Entonces, está bien. No hay ningún problema. En B5 y en B6 vamos a tener Qs, porque se aleja, ¿recuerdan? Se aleja de B5 y B6, acá, pequeñas Qs. Lateral también muy importante, entonces, que recuerden esta B1. Dice B5, B6. Muy bien. Acá en 3, en 2 y ABF puede aparecer estas Q negativas, pero hay que recordar de Q patológicas. Estas son Q no patológicas.
El segundo vector, que es el de mayor masa, ya evidentemente se va a despolarizar el ventrículo izquierdo, el derecho, toda esa masa ventricular va a ser, la amplitud del electro del R va a ser mucho mayor, va dirigido a derivada 2. Entonces, en la derivada 2, tiene que ser una R grande. A mayor masa, mayor amplitud en el electrocardiograma. También va dirigido a EBF y A3. Pero en ABR va totalmente negativo. Es por eso que en un electro normal, ABR tiene que ser negativo. El QRS en ABR es negativo, más negativo, y con la P negativa. Si tú ves en un ABR que esto es más positivo, es decir, que ves así, en ABR, más positivo, este QRS, eminentemente y encima la P positiva, hay que sospechar que esté mal tomado el electrocardiograma. Y en la parte en el plano horizontal va dirigido a B5 y a B6 el vector resultante, porque ahí es donde está el ventrículo izquierdo. Recordar que el que está en la cara anterior del corazón, está con la parte del tórax, es el ventrículo derecho. El izquierdo está más lateralizado y más posterior. Así que en B5 y en B6 van a ser las más altas. Muy bien. Pero como se aleja de B1, B2, van a ser negativas. B1, B2, B3. Entonces en B1 vamos a tener la R positiva, que es del septum, y bien negativa la Q, debido a que se aleja de B6, desde donde se va la resultante de la desconexión de las máximas masas ventriculares. Así que es un RS. Aquí tenemos de la misma manera ver que al alejarse de B1 tenemos las S más profundas en B1 y al acercarse el vector resultante va a ser mucho mayor en B4, en B5 la R. ¿Sí? Una buena progresión de R es que las R, lo que por aquí en imagen, sí. Hay una buena progresión de R, es que las R van aumentando desde B1 hasta B4, el mayor. Es decir, debido a que la parte del vector resultante va dirigido aquí, a B5, a esta aproximadamente B4, B5. Entonces decimos que es un corazón normal porque tiene una buena progresión de R. Va aumentando desde B1, B2, B3, B4, se va haciendo la R más grande. Es una buena progresión de R. A diferencia cuando tengo una patología, puede ser una patología coronaria, esta alteración de las R's totalmente se alteran, o puede haber un bloqueo de rama izquierda o derecha que altera y ya no va a haber una progresión normal de esas R's. Hay que sospechar otra cosa. Y el último vector es la parte de las bases, evidentemente. Las bases va dirigido hacia la parte ABR, por eso la otra parte es positiva en ABR, y el resto va a ser totalmente negativa. Va a bajar, va a bajar, va a bajar, y va a formar el complejo QRS. Recuerdan que les dije que hay Qs en 2, en 3, ABF, pero el problema es que diferenciar si esa Q es patológica o no. ¿Cuándo decimos que una Q es patológica? Cuando esa Q mide mayor de un cuarto de la R. Si esto es mayor de un cuarto de esta R, evidentemente es patológica. La otra es que sea bien ancha, mayor de un cuadradito, mayor de 40 milisegundos, eso es patológico. O tiene una muesca así,
patológico. Esas son las Q patológicas. Hay que pensar que podría haber tenido un infarto antiguo. ¿Ok? Y aquí quiero explicarles, recuerdan que en B1, perdón, recuerdan que en B1 se tiene que formar inicialmente la onda R, porque es propio del septo. Pero imagínense que se ha tenido un infarto septal y un infarto o una necrosis de toda esa zona, ya no, las células están muertas, no va a haber despolarización, no va a haber actividad eléctrica, no va a haber registro de esa zona. Por lo tanto, no va a haber septo, no va a haber R. Entonces, el siguiente es QS. Entonces, sospechamos de un infarto del miocardio si en B1 encontramos QS. Y en B2 también hay QS, evidentemente puede que haya tenido un infarto cardíaco antiguo, o si viene ya de hace 2 semanas, doctor, me ha dolido el pecho, fuerte, me quedé en mi casa porque estaba encerrado por esto de la pandemia, no he venido al hospital, recién me estoy cansando mucho más, ves el electro y que es muy probable que el infarto ha sido hace 2 semanas y ha venido tardíamente. Entonces, el B1 es una de las derivadas muy importantes, que recordar que siempre debe haber R, y si hay QS, eso es totalmente patológico, buscar la causa, buscar la causa. Tenemos todo esto de aquí, tenemos el PR, el ST, los intervalos, la onda P que les expliqué, todo el electro que les expliqué. Esta nomenclatura quiero que aprendan para terminar ya. Es una nomenclatura que deberíamos describirla de la siguiente forma. Si tenemos toda onda positiva del segmento QRS, es la R, evidentemente. Pero podemos tener la primera onda antes de una R, es la Q. Esto es QR, QR, QRS, RS, RS, QRS, y si hay solo negativa, le llamamos QS. Puede haber QRS. ¿Por qué minúscula y por qué mayúscula? Cuando esto es menos de 5 cuadraditos, de 0.5 milivoltios, esto se llama una Q minúscula. Puede que la Q solo llegue hasta aquí, pero si la Q pasa más de 5 cuadraditos, esto es una Q mayúscula. Muy bien, pero si pasa menos de 5 cuadraditos, Q minúscula. Entonces puede haber todos estos espectros del QRS. Aquí una Q minúscula con una R, aquí una Q mayúscula, más de 5 cuadritos con una R, no hay R, es una QS, simplemente solo hay una R, luego una S, una R, una S mayúscula, una R minúscula porque tiene menos de 5 cuadraditos y una S mayúscula bien profunda. Esto de aquí, RSR, todas estas morfologías se pueden escribir y determinar de acuerdo a las patologías que estemos pensando. Así que esto es lo que hemos visto. La onda T es importante recordarla, siempre debe ser positiva en 1, en 2, en B3, en B6 y siempre negativa en ABR. La onda 1, se olvidar que usualmente mide menos de la tercera parte de la onda T. Es una forma de captar esa onda 1. El segmento CT, lo que les he mencionado, el segmento ST tiene que ser isoeléctrico en todas las derivadas, excepto en B1 y en B2, que impresiona siempre cuando vean un poco más de supradesnivel. Por eso hay criterios B1, B2 para determinar un síndrome coronario ST elevado. Pero siempre tiene que, infradesnivel del ST, tenemos aquí, podemos ver que aquí que se ha infradesnivelado este ST, acá está la línea de base, se ha infradesnivelado, acá línea de base del PR, se ha infradesnivelado. ¿Cómo determinar una línea de base? Tenemos la P, el segmento PR,
R, S y pum, por ejemplo, tenemos así. Este ST se ha infranivelado, ¿por qué? En relación a quién, aquí, al segmento PR. Con él lo medimos. ¿Cuánto se ha infranivelado? Te pones a contar cuánto ha infranivelado desde aquí. Así tenemos que tener una base. Tenemos los dos, buscamos el PR, está aquí, entonces se ha desnivelado todo esto, infranivelado. O supra el nivel del ST, podemos ver que aquí base, supra, esto sí es bien exagerado, los electrones, un supra de nivel del ST. Aquí igual, un supra de nivel del ST, un supra de nivel del ST, un supra de nivel del ST, un supra de nivel del ST. Y así puede haber todo este tipo de alteraciones y todas las morfologías que les van a explicar más adelante, que tienen que medir el QT, corregir el QT, determinar el ritmo, determinar la frecuencia cardíaca, determinar el eje del corazón, de acuerdo a qué patología la vamos a encontrar, y todo lo que es electrocardiografía, que es bastante complejo, y bueno, y sé que lo van a llevar en varias charlas, y bueno, espero que lo aprovechen. No sé si tienen alguna pregunta, porque ya son 2 horas. Sí, muchísimas gracias, doctor. Ha estado muy buena la ponencia y bueno, chicos, esperamos de verdad que los conocimientos brindados hoy les sean de mucha utilidad y si tienen alguna pregunta pueden escribir en el chat o prender su micro con toda la confianza para que el doctor pueda responder sus dudas. Oh, al parecer no hay preguntas, doctor, todo ha estado claro. Bueno, en ese caso, quería agradecerle, doctor, nuevamente por haber colaborado con nosotros para esta ponencia. Muchas gracias, de verdad. Y también agradecerles a todos ustedes, a los participantes, por estar aquí. Y bueno, recordarles que para que puedan obtener su certificado por IFMCA para su puntaje, tienen que llenar el post-test que les voy a enviar a continuación y tienen que probarlo con una nota mayor o igual que 2, es decir, hacer al menos 3 preguntas correctas para que puedan obtener su certificado, ¿sí? Si tienen alguna pregunta al respecto, pueden, como ya les dije, encender su micro o escribir por el chat. Nuevamente, muchas gracias por su participación y muchas gracias, doctor, de verdad, ha estado muy interesante y muy entendible la ponencia. No, gracias a ustedes. Y bueno, la electrocardiografía es un tema bien amplio y quizás al inicio es un poco tedioso, pero repetirlo una y otra vez, bueno, ahí está y se les va a quedar. Así que continúen con las charlas que se les está brindando ahí con la doctora, haciendo todo esto, estrategia y tiempo, tomándose el tiempo para armar todo esto y poder sacar el máximo provecho, que el electrocardiograma es el del día al día y que siempre van con dolores torácicos, palpitaciones y hay que saber qué hacer, ¿no? Como médico general o como residente de otra especialidad, no simplemente siendo cardiólogo. Así que, bueno, se les invita a que continúen y que aprendan lo máximo posible y siempre seguir aprendiendo en este mundo tan grande de la medicina. Muy buenas noches con todos, muchas gracias, cuídense hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Sí, chicos, como dijo el doctor, los invitamos a participar de nuestras siguientes actividades como parte de este curso. Bueno, la siguiente actividad es la próxima semana y será acerca de hipertrofias y bloqueos de rama, por supuesto que relacionados al electrocardiograma, para lo cual esperamos su participación y nuevamente esperamos que este curso les sea de mucha utilidad y gracias. Si tienen alguna duda, la sala de Zoom va a estar abierta todavía hasta las 7, así que nada, chicos, gracias.